El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo soy el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos, en este camino hacia la Pascua, estamos en Cuaresma, vamos camino hacia la Pascua. Este es un tiempo que estamos viviendo de preparación. Y el Señor nos llama, si sabemos escuchar, como la palabra mismo lo dice, ¿no? La palabra de Dios nos invita a eso, nos insiste en eso. Si sabemos abrir el corazón y estar más con Dios y escuchar a Dios, entonces podremos vivir la experiencia de una Pascua en nuestra vida, porque la Pascua no es una fiesta que se recuerda, sino es una experiencia personal. Jesucristo nació, Jesucristo nos enseñó el camino del Padre, Jesucristo dio la vida por nosotros y con su muerte venció nuestra muerte y con su resurrección nos dio nueva vida a todos. Eso ya lo hemos recibido. Lo vamos a recordar, lo vamos a vivir en esta próxima Pascua, pero lo esencial no está ahí. Lo esencial es que esa experiencia interior que Jesucristo nos dejó con su resurrección se reactive en nosotros para que podamos vivir como auténticos resucitados y no contaminados con el mundo. La primera lectura que escuchamos del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo más precisamente, muestra cómo Dios, al contemplar la necedad, el endurecimiento del corazón de su pueblo, se enoja, y se enoja con justa razón. Este pueblo al que Dios rescató de la esclavitud y lo lleva en camino hacia una tierra prometida, su propia tierra, se rebela contra el mismo Dios y hace tonterías. Se fabrican un becerro, un animal de bronce, de metal, y lo adoran burlándose de Dios, diciendo: este es nuestro Dios. Una actitud que lastima y hiere el corazón de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés: ese pueblo que vos hiciste salir, ni siquiera dice mi pueblo ya. El enojo de Dios es tan grande que dice: ese pueblo que vos hiciste salir, ese pueblo se corrompió contra mí. Me falta el respeto. Y se fabricaron un animal que dicen que es el Dios. Los voy a destruir y voy en vos a crear otro pueblo. Pero Moisés, que es un poco la prefiguración de Jesucristo, intercede.
Y le dice, Señor, no, téneles paciencia, ¿qué va a hacer? Son seres humanos. Y ya por el hecho de ser seres humanos tienen un dejo de corrupción, de maldad. Tenerles paciencia y perdonalos. ¿Qué van a decir los egipcios cuando los vean que los destruiste? Van a decir, para eso los sacaste de Egipto, para hacerlos morir en el desierto. No, vos no sos así. Vos sos un Dios bueno, el Dios que prometió a los antepasados una descendencia bendecida. Por eso, Señor, perdonalos. Y Dios se conmueve por Moisés, por lo que Moisés le pide y perdona al pueblo. Así es Dios, infinitamente misericordioso, paciente, que no se cansa de dar oportunidades para todos y cada uno de nosotros. Pero depende de que nosotros abramos el corazón y escuchemos la voz del Señor. Que dejemos de lado nuestras broncas, nuestros enojos, nuestro egoísmo, el estar parados en nuestro ego, como muchas veces estamos, y no ponernos en el lugar del otro. Esto que genera una corrupción, una división, una ruptura. Esto que es la idolatría de hoy día. Los judíos en aquel entonces se fabricaron una pieza de metal y adoraron eso. Hoy nosotros adoramos también ídolos que no son piezas de esa naturaleza, pero que es nuestro egoísmo. Por eso la egolatría. ¿Qué es la egolatría? Adorarme a mí mismo y no a Dios. Los vicios, los placeres desmedidos, la falta de apertura al otro, de comprensión, de diálogo, porque nos falta humildad. El gran problema es la falta de humildad. Ese es un problema que genera, porque la falta de humildad, cuando uno no es humilde, es decir, es soberbio, llama a los males. La soberbia es una puerta abierta que llama males, porque la soberbia es inconscientemente, en muchos casos, querer ocupar el lugar de Dios. No lo necesito a Dios, yo soy Dios de mi vida y entonces yo me fabrico a Dios. Al fabricarme yo mis propios dioses, esos dioses hacen lo que yo quiero porque no existen. Me los fabriqué yo, me los inventé yo para hacer lo que quiero yo y no lo que realmente el Dios verdadero me pide, que es vivir en el amor, en la humildad. Ese problema lo tuvieron los antepasados de Egipto, cuando salieron de Egipto, los antepasados judíos, israelitas, pero también lo tuvieron los contemporáneos de Jesús. En el Evangelio de Juan, ¿no? Los judíos iban a atacarlo a Jesús. Lo atacaban y le decían, ¿no?, que él realmente no era el enviado de Dios, al contrario. Y buscaban la forma de sacárselo de encima, cuando en definitiva ellos se creían que se las sabían todas, porque eran los que estudiaban la Biblia, los que estudiaban la ley, los maestros de la ley y qué sé yo cuántas cosas más. Por eso lo atacan a Jesús, no lo entienden, no lo comprenden, no lo reciben. Y Jesús le dice, ¿no? Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas pretenden encontrar vida eterna, encontrar a Dios. Pero no se dan cuenta que esas Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, dan testimonio de mí. Moisés mismo da testimonio de mí cuando intercede por el pueblo ante Dios. Jesucristo vino para interceder dando su vida y no lo comprenden. Nos puede pasar lo mismo a nosotros hoy y creo que pasa mucho en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo. Un mundo que se corrompe, un mundo que se va por caminos ajenos a Dios, un mundo que se autodestruye, las guerras, la violencia, la indiferencia, la falta de amor, en una palabra, la falta de respeto a nuestros mayores. Todo producto de lo mismo, ¿verdad? Se repite el mismo problema que antes, de distinta manera, pero con la misma raíz. No darle a Dios el corazón, no dejarnos encontrar por Dios, que permanentemente como un Padre bueno viene en mi auxilio, viene en mi ayuda. Es de Dios. Y seríamos mucho más felices verdaderamente si supiéramos realmente escuchar a Dios. Por eso, hermanos, en este tiempo en que nos preparamos hacia la Pascua, se nos llama a esto, a profundizar en el silencio interior de nuestra vida para poder encontrarnos con aquel que en lo profundo de nuestro corazón nos espera para abrazarnos, bendecirnos, sanarnos y ayudarnos a encontrar la paz.
No tengamos miedo en este camino de oración, entonces, de intimidad con Dios, encontrarnos a veces con distracciones o con pensamientos que nos traen problemas o nos recuerdan cosas. Ese no es el problema, es parte del camino, porque la problemática que tenemos y los pensamientos que nos distraen siempre van a estar. El mundo va a seguir siendo lo que es. Y nosotros estamos en medio de esta realidad, es ineludible. No nos podemos encerrar en una burbuja, ni somos monjes de clausura para vivir una vida alejada de todo. Somos personas que estamos en el mundo, cada uno cumpliendo la misión de cada día, con la lucha y el sacrificio de cada día, y entonces estamos de alguna manera salpicados por la realidad. Es imposible no padecerla, pero Dios es más fuerte. Y Dios nos sigue llamando en el silencio de la oración a encontrarnos con Él, para Él darnos la luz y la fortaleza y las gracias que necesitamos para poder, dentro de lo difícil que es el camino, poder transitar igual, porque Él nos toma de la mano. Su amor, su misericordia son fieles, están siempre, nos ama. Y esto es camino a la Pascua, esto es prepararnos en la intimidad de nuestro corazón. Por eso, hermanos queridos, escuchemos la voz del Señor, ¿no? No endurezcamos el corazón como hicieron nuestros antepasados. Y si lo estamos endureciendo, es momento justamente para con humildad postrarnos ante Él y entregárselo. Señor, este es mi corazón así como está, Señor, te lo entrego, para que vos, porque tu gracia es la que actúa, lo ablandes, lo sanes, lo repares. Este corazón mío que está lastimado, que está cansado, que está a veces abrumado, te lo entrego, mi Dios, porque soy tu hijo, soy tu hija y sé que me amás. Aquí estoy, Señor. Y Dios va a obrar, porque el más interesado en que seamos felices, tengamos paz y alcancemos la plenitud de nuestra vida, el más interesado, más que nosotros mismos, es el propio Dios. Dios es así. Hay que creerlo y hay que invertir nuestro tiempo también día a día para estar a solas con Él, para dejarnos encontrar en el silencio por ese amor que ya está en nosotros, pero que todavía tal vez no hemos descubierto. Es lo que les pasaba a los judíos de la época de Jesús. Por eso no lo entendían a Jesús, por eso cuando hacía un milagro, en vez de admirarse y reconocerlo, lo agredían, lo insultaban, le decían que era un demonio. Y si hacía un milagro en sábado, lo acusaban porque el sábado no se debería hacer ningún trabajo. No, querían ver más allá. Y ahí lo tenían. Y Jesús por eso les dice lo que les dice. Y hasta se lamenta. Qué lástima, dice Jesús. Ya casi al final de sus días llora ante Jerusalén, porque Jerusalén, que recibió la visita del mismo Dios, cerró su corazón y le dio la espalda. Jesús se estremece de dolor y llora. Se quiebra ante el dolor, ante la necedad de ese su propio pueblo. No hagamos nosotros también entristecer al Señor endureciendo nuestro corazón. No lo hagamos. No vale la pena. Al contrario, démosle alegría a Dios. La alegría de nuestra humildad, la alegría de nuestra pequeñez, la alegría de nuestro reconocimiento. Él no nos pide nada. Él no tiene en cuenta nuestros pecados. Él no nos acusa ni está buscando a ver cómo nos equivocamos para después castigarnos. No, ese no es el Dios de Jesús. No. Dios nos quiere felices y nos acepta como somos. El tema es ir hacia Él, volver hacia Él, para que Él nos abrace, para que Él nos repare, para que Él nos limpie, nos dé un vestido nuevo como al hijo pródigo, para que Él nos haga una fiesta de amor y de alegría en la reconciliación y en el encuentro. Eso es Dios. A ese Dios seguimos, ese es el Dios que nos reveló Jesucristo, en el cual creemos, en el cual vivimos, en el cual nos movemos, en el cual existimos y existiremos eternamente. La Virgen Madre nuestra nos alienta con su oración y compañía maternal en este camino para vivir junto a ella y en comunidad las fiestas de Pascua. Que así sea.